¿Cómo les va, compañeros y amigos de toda Latinoamérica? Esta es una nueva emisión de Por la Patria Grande. Mi nombre es Fabián Curoto y, como todas las semanas, desde este momento transitaremos durante una hora nuestra Latinoamérica, nuestra América Morena, a través de reflexiones, música, noticias, comentarios. Debemos comenzar dando excusas sobre el programa de la semana pasada, que no salió en tiempo y forma por problemas técnicos que aún subsisten, pero bueno, trataremos de lidiar con ellos de un modo u otro. Así que, dadas estas excusas, nos metemos de lleno en el programa. Aquí en la Argentina se han cumplido 30 años de democracia ininterrumpida, algo para festejar, para saludar, algo que venimos saludando desde hace unos días, quienes estamos realmente convencidos que el sistema democrático es lo mejor que nos pasó en los últimos 30 años como contexto para llevar adelante la política, más allá de los años en donde tuvimos que hacer resistencia, en los 90, en donde el neoliberalismo se había apropiado de los destinos políticos del país, las corporaciones se habían apropiado de los destinos políticos del país, pero bueno, eso es lo que tiene la democracia, ¿no? Da sana revancha y con voluntad, con conciencia, con decisión política, nuestros líderes, nuestros mandatarios pudieron llevar adelante las transformaciones que hoy estamos viendo, aún con todo lo que falta, transformaciones revolucionarias en los últimos 10 años. Pero bueno, festejamos los 30 años de democracia, no solo los 10 últimos, aquel primer periodo desde el 83 al 89 con Raúl Alfonsín, con sus aciertos, sus errores, luego el menemismo, pero como dijimos, más allá de un gobierno neoliberal, había un Congreso de la Nación que tenía valiosas personas y una oposición que en algunos casos estuvo a la altura de las circunstancias. Así que las tres décadas son para festejar, y eso es lo que queremos remarcar en este inicio del programa. Aquí en la Argentina estamos en un momento raro por el tema de los saqueos, y una vez más los uniformes son los que quieren marcar la agenda. Ayer fuimos masivamente a la Plaza de Mayo, anteayer ya, a festejar este hecho para nada menor. Algunos sugerían, ¿les parece con los saqueos, con la policía acuartelada, ir a festejar los 30 años de democracia? Yo creo que las cosas van por carriles distintos. 30 años de democracia son para festejar de este modo ininterrumpido, como decíamos en un principio, y lo otro es para ocuparse, ¿no? Una cosa es para festejar y la otra es para ocuparse. La policía irresponsablemente se acuarteló, hubo un laboratorio de esto ahí en Córdoba, pero nos estamos lamentablemente acostumbrando que todos los diciembres, desde hace unos años, hay intentonas de desestabilización, de enrarecimiento del clima político, y no creo que sea inocente esto. Y el año pasado salíamos a pintar por los barrios, con la democracia no se jode, con la democracia no se jode. Salimos un par de noches, en una de esas noches nos acompañó la ministra de Desarrollo Social, referente de la corriente que integro, Alicia Kirchner. Recuerdo que estuvimos en Morón con ella, luego nos fuimos a San Martín, a San Fernando, viendo cómo en cada uno de esos lados los militantes estaban escribiendo: con la democracia no se jode. Ahí estaban los de prefectura, que a raíz de un aparente malentendido, que evidentemente ahí hubo una mano oscura, digitando algunas cosas, también estaban como acuartelados, sediciosos. Y ahora la policía, los uniformes
no terminan de acomodarse del todo, a pesar de buenísimos ejemplos que contradicen esto que estamos afirmando en este momento, pero muchos uniformados todavía no entienden, a pesar de los 30 años que transcurrieron, que la democracia no puede ser extorsionada, más cuando son servidores públicos. Hoy decía un compañero, Adrián Grana, diputado, decía: un cirujano también es un servidor público y no puede irse a mitad de la operación dejando el corazón abierto por un reclamo salarial. En todo caso hay un momento para esos reclamos. Lo mismo la policía, son servidores públicos, están con la obligación de resguardar la seguridad pública, y si tienen que hacer algún reclamo lícito, obviamente, un reclamo salarial siempre es dialogable, tiene que ser con otra metodología y no con la extorsión, que es lo que hicieron aquí. Como dijimos, una cosa va por un carril, la otra por otro. Uno fue a festejar los 30 años, pero Cristina se ocupó de ponernos en contexto y hablar también de las cosas que están ocurriendo. Vamos a escuchar unas palabras de Cristina Fernández pronunciadas en Casa de Gobierno con motivo de estos 30 años de democracia, que no fue un acto del gobierno, como alguien maledicentemente hoy quería sugerir. Esto fue un acto del pueblo y de las fuerzas políticas todas. Ahí estaban expresidentes de colores políticos diferentes al nuestro, también festejando estos 30 años, al lado de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escucharla. En principio, agradecer, gracias por los jóvenes radicales que nos acompañan. Un fuerte aplauso a todos ellos, por favor. Los irrompibles, después voy a hablar de ellos. Quiero agradecer, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos y a todas, señores presidentes constitucionales, miembros del cuerpo diplomático de la UNASUR y de la CELAC y de países europeos que nos acompañan, empresarios, organismos de derechos humanos, madres, abuelas, legisladores, amigos, compañeros. He decidido expresamente que, pese a la importancia de esta fecha simbólica y que constituye un ícono en la historia de los argentinos, que es precisamente 30 años de democracia, el periodo más largo de democracia que se recuerda en la historia, que hubiera meritado, gracias a todos los argentinos, y a Raúl también, y que hubiera meritado tal vez una cadena nacional. He decidido expresamente no hacer una cadena nacional. ¿Para qué? Para permitir que democráticamente, como seguramente lo estarán haciendo en estos momentos, algún canal corte la pantalla y entonces yo esté hablando de la democracia y de estos 30 años de historia de un lado, y del otro lado pongan alguna escena donde los violentos, los antidemocráticos, los que no respetan los valores por los cuales tantos argentinos y argentinas dieron su vida, quieren sin lugar a dudas hacernos olvidar o hacernos lo que es aún peor, que los argentinos despreciemos o no nos importen los valores de la democracia. Yo no soy ingenua, no creo en las casualidades, tampoco creo en los hechos que se producen por contagio, como he escuchado alguna argumentación por ahí. Por contagio son las paperas, la varicela o la rubiola, pero algunas cosas que pasan en la Argentina
Y algunas cosas que pasan en determinadas fechas y con determinados protagonistas no son por contagio, son por planificación y ejecución con precisión quirúrgica. Bueno, lo dicho, había algún problema con la emisión del audio, sobre todo al principio de la locución de Cristina Fernández de Kirchner, pero después sobre la marcha lo pudimos ir corrigiendo y terminó escuchándose bien este fragmento del discurso. Empezó ahí a los tropiezos, justo en el momento en donde saludaba Cristina Fernández a los muchachos de la Juventud Radical, cosa que realmente festejamos, que estuvieran presentes unos jóvenes alfonsinistas de un color político diferente al nuestro, pero que valoran esto, de que hay fiestas que son para todos y para todas aquí en la Argentina. Quiero aclarar, pues este programa, además de salir en la Argentina, sale en Venezuela y probablemente se escuche en algún otro país latinoamericano, que los saqueos, estos que están ocurriendo, nada que ver tienen con necesidades no satisfechas más allá de algún caso aislado. Esto está fogoneado de algún modo por la negligencia policial, al no estar ejerciendo su tarea, generan zonas liberadas en donde los delincuentes, porque no son otra cosa que eso, los delincuentes pueden entrar a los supermercados a estropearle la vida a pequeños y medianos comerciantes, que son los que no tienen las vías para pagar su seguridad propia generalmente, más allá de que a veces afectan a supermercados grandes también, y está pésimo también, y entran en pequeños o medianos comercios a robar bebidas alcohólicas, electrodomésticos, menos comida, cualquier cosa. Así que acá no hay necesidades, sino hay delincuencia. Son delincuentes que salen lanzados a la calle, arengados, vaya a saber por quién y con qué intencionalidad lo sabemos, enrarecer el clima político. Pero el quién hay que investigarlo. Pero ¿quiénes propician que esto pueda ocurrir? La irresponsabilidad de las fuerzas policiales de distintas provincias de acá de la Argentina. Esto en las últimas horas se ha ido corrigiendo, pero tenemos que tener memoria. En Ecuador en 2010 también hubo una intentona golpista a partir de las fuerzas policiales. Esperemos que de una buena vez los uniformes militares, policiales, aquí en la Argentina empiecen a llevarse bien y en sintonía plena con la democracia. Hay militares que realmente han hecho gestos, han tenido gestos ejemplares, como hace poco hay un integrante de las Fuerzas Armadas que encontró unos archivos ocultos en unos biblioratos por la dictadura, en donde se relataban algunas acciones que tenían que ver con la privación ilegítima de la libertad de muchos compañeros, de muchas personas. Así que sabemos que hay buenos uniformados, pero hay muchas cuentas pendientes en ese sentido. Falta de compromiso democrático de buena parte de los uniformados aquí en Argentina. En otros países vemos que, por ejemplo en Bolivia, el ejército se ha declarado totalmente comprometido con lo que propone Evo, y algo muy similar ocurre en Venezuela. Vamos a escuchar entonces, sepan disculpar si al principio hay otro problemita de audio, pero siempre lo vamos a tratar de corregir sobre la marcha. Vamos a escuchar un fragmentito más de estas palabras de Cristina Fernández de Kirchner mientras nosotros estábamos en la Plaza de Mayo, en la Plaza de las Madres, en la Plaza de los Compañeros, atentos a cada uno de estos conceptos. Tal vez inclusive
Muchos de ellos son instrumentados sin saber realmente cómo ha pasado en otras etapas de la historia, instrumentados para servir a fines que realmente terminan volviéndose en contra. Pero hoy lo pensé y lo medité mucho y me acordé de otro 10 de diciembre de los derechos humanos también, casualmente, fíjense qué casualidad, hace 3 años, Parque Indoamericano, también un 10 de diciembre. También hacíamos un festival por los derechos humanos en la Plaza de Mayo que terminamos suspendiendo por hechos desencadenados por una patrulla o por 2 de la policía que terminaron con 3 muertes de ciudadanos bolivianos y paraguayos. También recuerdo que a pocos días de las elecciones en las cuales resulté electa por más del 55% de los votos allí, también se produjeron casualmente en diciembre. Parece que además no solamente son por contagio, sino que el contagio tiene fecha muy precisa en un calendario. Pero ¿saben qué? Los argentinos vivimos los 365 días del año y vivimos en democracia, en paz, los 365 días del año. Por eso tomé la decisión de llevar adelante este acto. En honor, como decía recién Joan Manuel Serrat, en honor a los que pelearon y cayeron, en honor a los que pelearon y ya no pelean más, a los que siguen peleando, a los que no pelean, a todos, a quien un 10 de diciembre en una Argentina terrible le tocó asumir como presidente de todos los argentinos y que hoy nos acompaña su hijo. También en nombre de Néstor, que le tocó asumir la Argentina, en nombre de todos, hoy quiero hablar de las coincidencias. Hoy quiero hablar de las coincidencias, no de las diferencias. Y parece mentira, pero en aquella Argentina del 10 de diciembre, yo recuerdo además el 30 de octubre, el día de las elecciones. Era fiscal general, un colegio de Río Gallegos, obviamente por el Partido Justicialista. Apostaba con el fiscal general del radicalismo que nosotros ganábamos y él me decía, mirá que Raúl dice que gana él. Estás loco, le decía yo. Es que los peronistas nos creíamos imbatibles en las urnas, como si uno pudiera hacer cualquier cosa en política y la gente pudiera olvidarlo, sin autocrítica. Y llegó ese voto que por primera vez en elecciones libres, democráticas y sin ningún tipo de proscripciones, ganó la Unión Cívica Radical y el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. También en nombre de eso, hoy estamos aquí reunidos los argentinos. Fueron tiempos difíciles. Yo quiero comparar en este periodo más extenso de la democracia, si no es casualidad también, que en esto que ha sido el periodo más extenso de la democracia, hayamos podido los argentinos en esta última etapa producir también el crecimiento económico más importante de nuestra historia. ¿Qué vinculación sensata, racional hay entre profundidad democrática, crecimiento económico e inclusión social? Y he reflexionado mucho en estos días. He reflexionado porque fui partícipe de esa Argentina convulsionada de los años 80, del 10 de diciembre, que comenzó con muchísimos puntos en común
con lo que luego nosotros llevamos adelante. Yo recuerdo al primer ministro de Economía del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, a Bernardo Grispon. Lo recuerdo como si fuera hoy, en otras circunstancias, enfrentando también al Fondo Monetario Internacional. Recuerdo también decidiendo al doctor Alfonsín el juicio a las juntas militares que marcaron también un hito en la historia política de los derechos humanos de la República Argentina. Y seguía luego el discurso de Cristina y luego salía a saludar a la multitud, más de 150.000 personas colmando la Plaza de Mayo y los alrededores, porque esto estaba colmado, como decíamos hoy con un compañero, el escenario estaba pegadito a la Casa de Gobierno, por lo cual no era que la plaza estaba reducida en sus dimensiones, y por momentos, sobre todo en el momento que hablaba Cristina, no cabía un alfiler. Luego empezaron los números musicales, ahí sí, por cuestión de horario, alrededor de las 8:30, 9, empezó a menguar en cierta medida el número. Siempre siguió siendo un número importante, había muchísima gente en la plaza, pero en algún momento más de 150.000 personas, más de 150.000 integrantes del pueblo festejando un hecho inédito en la Argentina. 30 años de democracia ininterrumpidos, no había ocurrido nunca, y estamos orgullosos de la patria que estamos construyendo y de ser protagonistas, ¿no? De ser los contemporáneos de estos tiempos fabulosos para toda la región, para toda la región. Creo que nunca hubo tantos procesos democráticos en simultáneo en toda Latinoamérica y el Caribe, más allá de que algunas democracias siguen siendo tuteladas o enrarecidas como la de Honduras. Ahí hubo un fraude electoral evidente hace pocas semanas, eso nos duele, pero bueno, vamos a llegar a que en algún momento en toda Latinoamérica sea el pueblo el que decida, porque también esa es otra cosa, no nos interesa cualquier democracia, nos interesan las democracias populares, las democracias en donde el pueblo realmente ejerce su derecho a designar quién lo conduce, y no las democracias tuteladas, tuteladas por corporaciones, tuteladas por embajadas foráneas, ese tipo de democracia que es un poco lo que ocurre en Honduras. En el fondo no son democracias. Acá hay democracias populares, y aquí en la Argentina hay elecciones sin proscripciones de ningún tipo. Del 83 a esta parte, de 1983 a esta parte, hay elecciones sin proscripciones políticas de ningún tipo. Vamos ahora a pasar a México. Ahí hay un grave problema de pérdida de soberanía. El presidente Peña Nieto ha dado unos pasos que le quitan soberanía energética sobre sus recursos naturales, específicamente sobre el petróleo, al pueblo mexicano. Vamos a escuchar un informe de Telesur y después vamos a escuchar algo de música, que por el momento vinimos con muchas palabras y nada de música, así que luego de este informe vamos a escuchar al Cuarteto de Nos, la banda uruguaya. Continuamos a las afueras de la Cámara de Diputados, en las inmediaciones hasta donde las vallas metálicas puestas por las autoridades nos han permitido el paso. Vamos a hablar con Margarita Castillejos. Ella es integrante del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, quien ha estado participando en estas protestas en contra de la reforma energética. Margarita, ¿por qué se han trasladado hasta aquí, hasta la Cámara de Diputados? Porque desgraciadamente los senadores ya lograron aprobar una ley que es un atraco a la nación, y ahora toca a la Cámara de Diputados hacerlo, y en ese sentido también estamos haciendo aquí la resistencia pacífica. Margarita, ¿por qué han decidido resistir de esa manera y en qué consistirá la protesta?
La protesta es estar aquí presentes, haciendo un cerco para decirles a los diputados que no estamos de acuerdo, que recapaciten, que no hagan esto y que no roben los recursos naturales de la nación. Y vamos a permanecer aquí todo el tiempo que sea necesario y posteriormente vamos a organizarnos y vamos a seguir luchando para que este atraco se revierta en todo caso. ¿Por qué estos recursos son tan importantes para los mexicanos, Margarita? Porque han sido los que han permitido que la nación siga adelante. El pago de muchas cosas está gracias al petróleo y ahora que vaya al extranjero va a ser tremendo económica y socialmente para el país. Margarita Castillejos, muchas gracias. Ella es Margarita Castillejos del Movimiento de Regeneración Nacional Morena y como ella ya hacía referencia, los recursos que se obtienen por el petróleo y por la explotación de los hidrocarburos son muy importantes, ya que de ellos depende el 40% de las finanzas públicas de este país. Los integrantes de estas organizaciones sociales y también de izquierda han señalado que continuarán movilizándose y protestando en contra de esta reforma que está incluida en el paquete de reformas estructurales del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a seguir informándoles, mientras tanto regresamos con ustedes. Hoy estoy raro y no entiendo por qué, si nada extraño me tuvo a mal traer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. ¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Hijo único de la casualidad, mi padre era hippie y mi madre era panca. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera Valium y Salium. Día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico. Después de torturar a mi hámster cocinaron. Fue un infierno, me lo hicieron probar y no era tierno. Depende, ahí yo era un jopende. Y como dijo mi tío, que es un tipo que me entiende, que no sufre no aprende. Y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que el ratón dejó bajo mi almohada. Todos se reían cuando arrastraba la R. Mi abuela me pedía que si moría no la entierre y que subiera más. Quizás, quizás, quizás. Hoy estoy raro y no entiendo por qué, si nada extraño me tuvo a mal traer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. Sentarme a esperar que se me pase y chao. Y tan capaz fue que quedé marcado por ser hijo de padres divorciados. ¡Qué tarado! No lo había pensado, pero si fuera así todos seríamos traumados. Y yo a media luz ponía un blues y mi abuela a Jesús le pedía que Gardel no fuera de Toulouse. Yo pinchaba con su cruz los granos de pus por mi alergia al mus. ¡Achú! ¿Será que fui a cenar con la novia de mi padre que me invitó pero me hizo lavar las cacerolas? Y al ver que mi hermana desfilaba medio bola me dijo: mira la modelo, son todas trolas. Y se enfurece, justo ella, que cuando toma se emputece. Y me tuve que rajar cuando después del cuarto vino me empezó a toquetear y se rió y le vino hipo. Y me contó como anticipo que va a dejar al viejo por el tipo que le pagó la lipo. Será por eso que estoy sensible, la vida es impredecible. Hoy estoy raro y no entiendo por qué, si nada extraño me tuvo a mal traer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. Sentarme a esperar que se me pase y chao. Capaz que no le hizo gracia al de la farmacia cuando dije que yo defiendo a muerte la eutanasia. Decía que si todos se morían se fundía y me tiró con un frasco de homeopatía. O en una de esas, como decía el peyote, estoy mal de la cabeza, pero no, si el doctor que me curó me juró que la herida de fracaso en la nuca ya cicatrizó. Será ese copetín que tomé en el cafetín picando un salamín escuchando a Led Zeppelin. O fue esa moza con pinta de viciosa que de babosa echó en mi vaso alguna cosa. Qué pedazo de guaso si rompió el vaso cuando mi faso le quemó el brazo. Y por mi torpeza dejó el barril gigante de cerveza mal cerrado y el bar quedó inundado. Qué acertado pensar que yo me quise levantar a la Nami hablando del tsunami. Baldeando me dijo: viste, volvé por donde viniste, el cielo no existe. Hoy estoy raro y no entiendo
por qué, si nada extraño me tuvo a mal traer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. Sentarme a esperar que se me pase y chao. Bueno, luego de esta página musical, vieron que tuvimos ahí algún problemita de nuevo con el audio, hubo unos segunditos de silencio, pero bueno, ya estamos empezando a tomarle la mano a esta falla y a corregirlo, y el audio de la música salió bien, afortunadamente. Vamos a compartir con ustedes unos informes que yo descubrí hace unos años, informes preparados para radio. Recuerdo que aquí era la época en donde se debatía la ley de medios. El gobierno nacional había introducido el debate de la ley de medios ahí en el Congreso, luego de tantos años, inclusive antes del 2003, que organizaciones sociales, asociaciones intermedias, las radios mismas, venían planteándose la necesidad de una nueva ley de medios de radiodifusión acorde a la democracia y, bueno, diferenciándose de la mirada corporativa que tenía la ley anterior. Ley que había sido también ahí manoseada por el menemismo, haciéndola aún más corporativa, más a favor de los monopolios. Por aquellos tiempos yo tuve ocasión de conocer estos audios y hoy quiero compartirlos. Este programa, como saben, es un programa popular, regional y sobre todo antiimperialista, profundamente antiimperialista. Bueno, para no distraernos ni por un segundo que somos antiimperialistas, vamos a escuchar estos audios que creo que nos van a servir de mucho para entender algunas cosas. Invasión tras invasión. El número de intervenciones militares de Estados Unidos contra otros países no ha sido superado por imperio alguno, ni por los romanos, ni por los turcos, ni por los ingleses, ni por los alemanes, ni por los soviéticos, ni por ninguna nación en la historia de la humanidad. Revisemos esa historia de intervenciones militares norteamericanas año tras año, invasión tras invasión. Nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia, de este a oeste, de norte a sur. En 1823, el presidente norteamericano James Monroe concretó la doctrina expansionista de Estados Unidos con su famosa frase: América para los americanos. ¿Qué quiere decir América para los norteamericanos? La ambición imperial de Estados Unidos sobre América Latina comienza con su vecino más próximo, México. Texas pertenecía a México. En 1835, colonos de Estados Unidos comienzan una ocupación silenciosa del territorio de Texas. Luego, con varios pretextos, el gobierno norteamericano declara la guerra.
En apenas 10 años, México pierde la mitad de su territorio, 2 millones de kilómetros. Estados Unidos se queda con el oro de California y con el petróleo de Texas. Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Año 1898. Estados Unidos interviene militarmente en Cuba con el pretexto de ayudar a los cubanos que luchan contra la colonia española. La verdadera intención es quedarse con la isla. Cuando España es derrotada por los patriotas cubanos, los yanquis se niegan a salir de Cuba e imponen la autoridad de Leonard Wood, jefe de las tropas de ocupación. Los Estados Unidos se reservan el derecho de seguir interviniendo en la isla y se apoderan de Guantánamo, una base militar que aún no devuelven. Ese mismo año, 1898, Estados Unidos pacta con España la anexión de la isla de Puerto Rico. ¡Ay, bendito! Colonia gringa hasta el día de hoy. Año 1903. Estados Unidos quiere hacer un canal que una los dos océanos para el paso de sus barcos mercantes. El departamento colombiano de Panamá es el mejor sitio para esta obra de ingeniería. El gobierno colombiano rechaza las condiciones que pretende imponerle el presidente de Estados Unidos, Teodoro Roosevelt. Así que Estados Unidos manda barcos cañoneros para asegurar que Panamá quede separado de Colombia. Yo creo en la política del gran garrote. Colombia pierde un departamento. En 1914, Estados Unidos se apropia de toda la zona del canal. Esta truculenta historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe continuará. Una producción de radialistas.net. Invasión tras invasión. El número de intervenciones militares de Estados Unidos contra otros países no ha sido superado por imperio alguno en la historia de la humanidad. Continuemos revisando esa historia año tras año, invasión tras invasión. Comenzando el siglo XX, las intervenciones militares norteamericanas, especialmente en Centroamérica y el Caribe, se suceden a velocidad de vértigo. 1901. Los marines desembarcan en Nicaragua. 1903. Invasión de Panamá para asegurarse la zona del canal. 1905. Los marines desembarcan en República Dominicana y controlan las aduanas del país. 1906. Los marines desembarcan en Cuba. 1907. Los marines desembarcan en 6 puertos de Honduras. 1908. Los marines intervienen en la contienda electoral de Panamá. 1910. Los marines desembarcan en Bluefields y Corinto, costa oriental de Nicaragua. 1911. Los marines invaden nuevamente a Honduras. 1912. Los marines vuelven a intervenir en las elecciones de Panamá. Ese mismo año, los marines invaden Nicaragua y organizan el asesinato del patriota Benjamín Celedón, y ahí se quedan 21 años. 1913. La embajada norteamericana participa en el derrocamiento y asesinato del presidente mexicano Francisco Madero. Meses después, los marines desembarcan en el puerto de Tampico y se llevan los $8 millones que se encuentran en los cofres de la aduana. 1914. Los marines invaden República Dominicana. Ese mismo año, invaden también Haití. Las tropas invasoras se quedan durante 19 años. A su salida, dejan instaurada la tiranía de la familia Duvalier, que durará 50 años más. 1916. Estados Unidos invade una vez más República Dominicana. La ocupación dura 8 años. Al irse, dejan como capataz de sus intereses al sanguinario Rafael Leonidas Trujillo,
que se mantiene en el gobierno durante 31 años. Yo, el generalísimo, el jefe, el chivo. 1921. Los marines invaden El Salvador. 1924. Los marines invaden Honduras. 1925. Los marines aplastan una huelga general en Panamá. 1926. Los marines desembarcan en Nicaragua. 1932. Estados Unidos envía barcos de guerra durante la revuelta de Farabundo Martí en El Salvador. 1934. Augusto César Sandino lleva años luchando contra los marines invasores, pero cae en una emboscada. A su muerte, los gringos dejan en Nicaragua como guardián de sus empresas al dictador Anastasio Somoza, asesino y ladrón. It is our duty now to begin to lay the plans and determine the strategy. Se cuenta que el presidente estadounidense Franklin Roosevelt dijo de él: Yo sé que Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. La sanguinaria dinastía de los Somoza durará hasta 1979. Invasión tras invasión. Esta truculenta historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe continuará. Bueno, es realmente escalofriante y nos pone ahí a tomar conciencia de que cuando Estados Unidos acusa a otros países, como a Irán, a Siria, de determinadas cosas, ¿desde qué lugar lo hace? ¿Con qué autoridad moral? Si esto que acabamos de escuchar, y que ahora a continuación seguiremos escuchando porque esta línea de tiempo se sigue desarrollando, si esto que acabamos de escuchar no es terrorismo, aparte de intervencionismo, de imperialismo de pura cepa, si no es terrorismo, si no es asesinato, ¿qué es? Se instaló en el imaginario mundial que Estados Unidos tiene una democracia de 200 años de antigüedad. Puede ser, pero se instaló también que es un país democrático. Eso es una falacia. Un país democrático no implanta dictadores. Un país democrático no desestabiliza gobiernos populares. Eso lo hacen los imperios, y en este caso estamos hablando del imperio más sanguinario que hubo sobre la tierra, los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso, cuando decimos que somos antiimperialistas, tenemos que tener real conciencia de lo que estamos diciendo, porque no es poca cosa. Nos estamos poniendo en la vereda de enfrente de todas estas salvajadas que acabamos de escuchar. Y ahora vamos a escuchar más. Acaba otro capítulo más de este invasión tras invasión. Invasión tras invasión. El número de intervenciones militares de Estados Unidos contra otros países no ha sido superado por imperio alguno en la historia de la humanidad. Continuemos revisando esa historia año tras año, invasión tras invasión. Año 1945. Antes de arrojar la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, el presidente norteamericano Harry Truman reza: Oramos para que Dios nos guíe a utilizar la bomba según sus maneras y para sus propósitos. Una segunda bomba cae sobre Nagasaki. El saldo trágico de esta acción criminal son 300.000 civiles muertos. El presidente Truman declara inmediatamente al recibir la noticia:
Oh, este es el suceso más grandioso de la historia. ...1946... Estados Unidos planifica el derrocamiento y asesinato del presidente de Bolivia, Gualberto Villarroel. 1950. Operación de comandos y aplastamiento de una rebelión independentista en Ponce, Puerto Rico. 1954. La CIA organiza la invasión mercenaria contra Guatemala para derrocar al presidente Jacobo Arbenz y defender los intereses de la compañía gringa United Fruit. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Invasión tras invasión. El mismo año, 1954, Estados Unidos arma un complot contra Getúlio Vargas, presidente nacionalista de Brasil, y consigue su suicidio. 1955. Estados Unidos colabora con Inglaterra en el derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón. Aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la Constitución puede ser muerto por cualquier motivo. Después, los capitalistas norteamericanos desmantelan la industria argentina. 1961. La CIA, autorizada por el presidente John F. Kennedy, financia una banda de mercenarios que desembarcan en Playa Girón para derrocar a Fidel Castro y aplastar la revolución cubana. Me despertó la explosión, me asomé a la ventana y pude ver uno de los aviones saliendo. Le dije a la señora mía, parece que se equivocó la artillería antiaérea nuestra y le tiró un avión nuestro. Cuando procedí a acostarme nuevamente, las explosiones volvieron y el fuego antiaéreo más nutrido. Me di cuenta que era un bombardeo. Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. 1963. La CIA apoya el golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch. Ante el levantamiento popular, los marines invaden República Dominicana. Al irse, quedan miles de muertos en las calles de Santo Domingo y un presidente impuesto, Joaquín Balaguer, para custodiar los intereses norteamericanos en esta isla del Caribe. 1964. Estados Unidos está detrás del golpe de Estado contra el presidente brasileño João Goulart. 1966. Operación de comandos e intervención de los Boinas Verdes contra los rebeldes guatemaltecos. 1973. La CIA, con órdenes precisas de Richard Nixon, dirige el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende y deja instalada la dictadura de Augusto Pinochet y el modelo económico neoliberal. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. 1975. La embajada norteamericana promueve el derrocamiento del presidente del Perú, Juan Velasco Alvarado, mediante un golpe institucional y vuelve a poner la economía en manos del Fondo Monetario. También se imponen sangrientas dictaduras en Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, todas apoyadas por Estados Unidos y para defender los intereses del gran capital norteamericano. Nosotros
saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Los muertos, desaparecidos y torturados se cuentan por decenas de miles. América Latina se ha vuelto un campo de concentración de los Estados Unidos de Norteamérica. Invasión tras invasión. Esta truculenta historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe continuará. Y así se va terminando esta emisión de Por la Patria Grande. Nos queda un informe de estos que hemos compartido, de las invasiones sistemáticas que ha cometido, que ha perpetrado contra muchísimos pueblos en Latinoamérica y en el mundo, Estados Unidos de Norteamérica. Una historia sanguinaria. Por eso decía recién que cuando nos definimos como antiimperialistas tenemos que estar orgullosos de ese término, pues nos estamos parando en la vereda de enfrente de ese baño de sangre, en la vereda de enfrente de esas bombas atómicas, de esos atropellos sobre las voluntades populares. Nos estamos parando en una vereda mucho más humana, que nos convierte en mejores personas. El hecho de ser antiimperialista es, en cierta forma, ser un granito de arena para la construcción de ese hombre nuevo, del que alguna vez nos hablaron. Vamos a saludar a las radios que con su generosidad todas las semanas reproducen este programa, a Delta 80, Las Voces del Muro, a Radio del Sur Insurgente y a Comunidad Estéreo. De Argentina las dos primeras y de Venezuela las últimas. Nos vamos a despedir con un tema de Che Chino. Che Chino es un proyecto musical que tuvo ahí el Cabra de Las Manos de Filippi. Y bueno, la próxima semana sí escucharemos un audio más de ese invasión tras invasión, que tiene que ver con el último tramo del siglo XX, la última década más o menos del siglo XX y el principio del XXI, porque obviamente Estados Unidos no descansa. Y es más, en ese informe no está lo de Libia, como ahí estuvo también la mano del imperialismo actuando para intervenir en Libia y sacar del gobierno a un proceso que tenía que ver con la autodeterminación de los pueblos. Hasta la próxima semana. Che Chino, Tango Feroz se llama el tema, y bueno, un poco de humor, van a escuchar la letra. Un abrazo grande, queridos amigos y compañeros de toda Latinoamérica. El guapo salió del baile tempranito, como cuando era un pebete medio gil. Agarró una hembra al vuelo, la envolvió con su pañuelo, la arrastró como trola y encaró pa' su bulín. Y la vitrola quedó tan sola en el fondo del pueblito, abajo de un arbolito, en ese sucio local. El guapo solo sabía bailar, los demás solo miraban. Mientras tanto se escabeaban y amorados a la barra no podían retener lo que el guapo les mostraba. Por eso es que se repudrió, marcó a la mina en el zaguán y la fletó.
y encaró pa' la piecita donde estaba su viejita. Le habló de frente, le habló, la doña se despertó, un triste adiós presintió. Viejita, cuando me haya ido de aquí, quedará sin bailarín este pueblo de borrachos. Me da bronca los muchachos, no digo que fueran nenas, pero la veo fulera. Yo me voy para Madrid. Ayer me escribió Pirincho, se acuerda ese mocosito, sí que sabía bailar. Cuando lo digo me hincho, aprendió conmigo el bicho a tanguear y a milonguear. Y la viejita quedó tan sola en el fondo del pueblito, abajo de un arbolito, extrañando al cachafar. El guapo suerte se fue a probar, la verdad no le ha ido mal. Pero la pobre viejita quedó posterada en la cama, ya no puede retener ni bebidas ni comida. Por eso es que se repudrió, cazó el cuchillo del finado y se mató. Mientras se iba para arriba, el bailarín se volvía, pero el avión se cayó y se encontraron los dos esperando al tata Dios. Viejita, cuando Diosito nos vea, le diré que usted fue buena y que yo la he hecho sufrir. Pero espero no se ortive, que sepa que de pibe nací y morí pa' milonguear. Una máscara de oxígeno caerá automáticamente frente a usted. En este caso, apague el cigarrillo que pudiera estar fumando y procede de la siguiente manera. Tire de la máscara para abrir la válvula, colóquela cubriendo la nariz y la boca y respire normalmente. Por razones de seguridad, solicitamos a ustedes no fumar en toilet y zona de bares. Gracias. Para una eventual emergencia, esta aeronave dispone de 6 salidas, 4 principales ubicadas 2 en el sector delantero y 2 en el sector posterior. Las salidas secundarias son 2 sobre las alas. En caso de ser necesario, permanezca sentado y actúe de acuerdo con las instrucciones de la tripulación. Muchas gracias. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212.